Saludos, amigas y amigos telespectadores, ¿qué tal? Muy buenas noches de nuevo. Bienvenidos a nuestro último enclave local en esta semana. La presencia, naturalmente, del equipo de gobierno, su portavoz, la portavoz del Grupo Municipal Socialista, Rosa Pardal, para hablar de ese pleno celebrado la tarde-noche del pasado lunes. Rosa, buenas noches. Buenas noches, Fernando. Muchísimas gracias, como siempre, por estar con nosotros. A ver, ¿qué destaca el equipo de gobierno, el gobierno local de la ciudad de este pleno celebrado el lunes? Bueno, volvemos a tener un pleno que, aunque estaban todos los grupos, como saben, el pleno anterior habían dos grupos que no pudieron estar sus portavoces, que fue el grupo de Podemos y el de Vox. En este pleno también bueno, ya sí ha estado todos los grupos, y a lo que voy es a que, bueno, ha podido debatirse todos los puntos de gestión, se han debatido las mociones correspondientes y hemos llegado a ruegos y preguntas sin ningún problema. Por tanto, ha sido un pleno fluido en el que ahora repasaremos distintos temas que abordábamos, bueno, pues un poquito, casi prácticamente de todo, y asuntos bastante importantes para la ciudad. Aunque nos hemos centrado con el resto de los portavoces en primer lugar en esa concesión de la medalla de honor de la ciudad a la Hermandad del Santísimo Cristo de Confalón, sé que normalmente usted suele dar la bienvenida a cualquier nuevo capitular. Imagino que querrá hacer lo propio con la nueva concejala del PP, ¿no? Ya lo hicimos en el pleno, pero evidentemente, pues como saben, hubo una dimisión de uno de los concejales del Partido Popular y bueno, entra la señora Raquel Miranda. Y bueno, nuestros mayores deseos desde el Partido Socialista, que bueno, a que venga a colaborar y a ayudar en la gestión, bueno, la gestión en su labor dentro del Partido Popular, pero bueno, es una labor por la ciudad de Écija y bueno, sabemos que es una mujer que trabaja y que tiene que compaginar, además de su trabajo, con su labor también, evidentemente, como madre, pues esta tarea que no es fácil. Medalla de honor de la ciudad de Écija a la Hermandad del Santísimo Cristo de Confalón. Unanimidad en todos los grupos, con lo cual, bueno, pues un tema muy importante, ¿no? Efectivamente, decía que habían asuntos muy importantes y además es un asunto importante y es un asunto agradable de llevar a un pleno. Hay asuntos en los que a veces nos enrocamos y discutimos mucho. Este es uno de los asuntos agradables por lo que supone esos 450 años de una hermandad, de las hermandades más importantes de nuestra ciudad. Sabemos de esa labor, no solamente, y a mí me gustaría poner en valor el trabajo que hacen no solamente el Jueves Santo, sino esa labor diaria que realizan y esa labor social también tan importante y necesaria, sobre todo y más necesaria en estos tiempos que hemos tenido de crisis económica y social y han estado, pues, como tenían que estar, del lado de la ciudadanía. Por tanto, importante la concesión de esa medalla por unanimidad, como dice. Sí es cierto que hay una cuestión que el alcalde, cuando tiene conocimiento de esta petición, entendemos que cuando debe concederse una medalla o un reconocimiento a una persona, no debe suscitar un debate en cuanto a si yo estoy de acuerdo o no, sino que sean temas y asuntos que estén ya cerrados de antemano, que sean por unanimidad, porque no sería agradable, por lo que supone un debate desagradable en un asunto como este. Afortunadamente, como digo, pues se ha llevado cerrado por unanimidad. Todos los grupos tienen clarísimo la labor que hace la Hermandad del Confalón en nuestra ciudad y bueno, pues va además acompañado que el próximo lunes, el día 28 de febrero, celebración del Día de Andalucía, también pues se reconoce como entidad del año y recibirán también pues entidad del año de la ciudad de Écija, la hermandad. Por tanto, además de bueno, esa obra magnífica que pronto se verá finalizada, van a disponer también, yo creo que va a ser un año magnífico para esta hermandad en la ciudad y como decían algunos, bueno, a ver si puede ser que ya nos traigan el agua, ¿no? Que recemos un poquito y que nos traigan el agua, pero bueno, yo creo que, como decía, año importantísimo. ¿Y cuál es el procedimiento ahora, Rosa? Es decir, hay que buscar, imagino, una fecha idónea, ¿no? Sí, justo cuando terminaba, el alcalde se acercaba a los hermanos que allí bueno, pues estuvieron presentes en el pleno y ahora hay que consensuar con ellos un acto en el que se otorgue realmente, se dé ya físicamente. La medalla ya ha estado otorgada,
La medalla ya está en Écija, ya está en el ayuntamiento, está aquí físicamente, no hay que encargarle nada, ya está, la tenemos, y solamente es que, bueno, pues que se consensúe ese día que a la hermandad pues le parezca bien. Antes de Semana Santa, pues sería estupendo. ¿Qué consideran que es posterior? Pues posterior va a ser cuando ellos también pues puedan encontrar un hueco en su agenda y dispongan también que sea adecuado el día. Por tanto, esperamos hablar con ellos para que nos pongamos de acuerdo para ese gran día, que también, pues bueno, tiene que ser un evento importante por lo que supone para esta hermandad. Pues lo acaba de comentar la portavoz, un asunto sin duda importante y también agradable, ¿no? Además, por unanimidad de todos los grupos políticos, la merecida concesión de esa medalla de honor de Écija a la Hermandad del Cristo de Confalón. Sin duda, un asunto muy importante. Otros temas del orden del día, por ejemplo, Rosa, la modificación de esa ordenanza fiscal reguladora del impuesto de la plusvalía, en definitiva, que es como lo conocemos todos, ¿no? Este es un asunto un poquito más agrio, no tan agradable, porque tampoco... Aquí ya sí que hubo un poquito más de debate, claro, ¿no? La concesión de la medalla, una entidad con 450 años de historia, con muchísimos hermanos, de las que más hermanos tiene la hermandad, entonces evidentemente tiene una repercusión, como digo, agradable. Habla de impuestos de plusvalía, bueno, pues no es tan agradable, pero sí es necesario. Han habido sentencias que, bueno, precisamente dentro de este impuesto declaraban nulos e inconstitucionales determinados apartados, y nosotros lo que hemos hecho es una adaptación, aplicar lo que decía la ley. No es una cuestión de modificar porque quisiéramos o no, sino la ley te dice, usted tiene, y nos ha dado un plazo hasta el mes de mayo para hacer esa modificación. Pues bien, lo hemos hecho. Hemos hecho esa modificación y lo que hemos cambiado han sido pues los apartados que nos decía también esa ley, que en este caso, bueno, que decía la ley, y además es una ley favorable para el contribuyente en cuanto se van a reducir el número o la cantidad de este impuesto. De hecho, va a suponer en torno al 35-40% de los ingresos del ayuntamiento respecto a ese impuesto. Si venía siendo en torno al 1.100.000, 1.400.000, pues nos vamos a quedar a lo mejor en los 700.000, 800.000 euros. Supone una reducción importante en los ingresos del ayuntamiento, pero también es verdad que, teniendo en cuenta lo que dice esta sentencia, que habían aspectos como que se gravara situaciones en las que no había incremento de valor, en los que el contribuyente no podía demostrar ni siquiera esa cuestión, pues bueno, que había que corregirla, porque es que, teniendo en cuenta también que partiríamos de una crisis económica, pues no se respetaba o se vulneraba el principio de capacidad económica de la ciudadanía. Por tanto, había que modificarlo, y ahora pues bueno, habrán casos en los que no se tendrá que retribuir o contribuir con ese impuesto. Y además hay una cuestión muy fácil, que es lo que el ciudadano se va a encontrar cuando ahora vaya a Hacienda. Tengo que agradecer que hay 3 personas dentro del área que han hecho toda esta modificación. En noviembre sale el Real Decreto Ley que nos dice que tenemos que modificar. Desde entonces ellos, no es una decisión del equipo de gobierno, sino que cuando ya los trabajadores municipales han modificado esa ordenanza, pues en cuanto ha estado la hemos llevado a pleno. Estamos a tiempo todavía, tenemos, como digo, hasta mayo para haber hecho esa modificación, vamos perfectamente de tiempo. Hay ayuntamientos todavía que no lo tienen y están todavía también a tiempo. Pero tengo que agradecer a estos 3 trabajadores que han hecho esa adaptación, que además han atendido su trabajo diariamente, además de las inspecciones y demás. Pero además, para atender bien y correctamente y dar las indicaciones a aquel ciudadano o ciudadana que se acerque para presentar su liquidación, también han hecho cursos específicos, porque ahora mismo antes existía un método sobre el que calculábamos el impuesto y ahora existen 2 métodos. Por tanto, si tienes que ir y haces una venta, pues te van a calcular de 2 maneras diferentes y puedes escoger la manera que evidentemente vas a escoger la manera que más económica te resulte. Si hacen el cálculo y en una te sale a pagar 500 euros y en otra 5.000, no tengo ni que preguntarte cuál vas a elegir. Y yo le pongo un ejemplo muy fácil para que sepan en qué consiste este doble método. Cuando hacemos la declaración de la renta, en muchos casos tenemos la opción de hacerlo individual o conjunta, y hacemos un borrador de la declaración individual y hacemos la declaración de la conjunta. Pues tú eliges
la que más beneficiosa te salga. Si una te sale a pagar y la otra a devolver, pues evidentemente tú dices, mira, yo que me devuelvan, no voy a pagar, es lógico. Entonces, ahora mismo, pues tenemos esos dos métodos y además sí tengo que decir que si alguien hace su cálculo y dice, bueno, es que yo he vendido más barato de lo que lo compré, incluso así tiene que presentar la liquidación, aunque nos salga cero. Eso es un dato importante, aunque nos salga cero, lo tenemos que presentar. No tenemos que pagar, pero la liquidación sí hay que hacerla, ¿vale? Todo eso cuando cualquier ciudadano o ciudadana haga una venta, pues van a estar encantados de atenderle y de explicarle qué es lo que tienen que hacer. Y tendrán la oportunidad de demostrar ellos con esa escritura o con el documento que tengan de que su vivienda, en este caso, o terreno, no ha sufrido ningún incremento de valor. Y como digo, bueno, pues modificamos una aplicación de una ley que teníamos que hacer, que como digo, pues mejora al contribuyente, puesto que va a reducir, da otra alternativa. Los coeficientes que se aplican ya están, se van a referenciar, vamos, sobre todo teniendo en cuenta la evolución del valor catastral. No fijaos en unos valores fijos que a lo mejor tú dices, oye, es que la vivienda vale menos. Pues van a estar teniendo en cuenta esa evolución cuando suben o bajan los precios, y no, a lo mejor fijaos cuando había un boom inmobiliario y a lo mejor tu vivienda costaba 40 millones de pesetas y ahora vale 20, por ejemplo. Pues evidentemente se tienen que tener en cuenta esas cuestiones. Bienvenida por tanto esa normativa, ¿no?, en cuanto a lo que de beneficios va a tener para la ciudadanía en general. Claro, también me quedo con ese otro titular, para las arcas municipales va a suponer una importante merma, ¿no? Sí, en ese sentido tengo que decir que aquí, claro, evidentemente cuando ya vamos un poquito mejorando, también tengo que decir, como los presupuestos están ya a la vuelta de la esquina y están prácticamente cerrados, también tengo que decir que evidentemente, dice, bueno, ahora los servicios públicos se van a reducir. Tenemos que decir que no, porque el trabajo que hemos hecho en años anteriores, reduciendo la carga financiera y con proveedores, nos permite, por ejemplo, que el capítulo de amortizaciones, que es el de banco, este año pues disminuye en 2 millones de euros. Por tanto, eso nos va a permitir absorber esa pérdida por un lado. Pues bueno, evidentemente si tuviéramos medio millón de euros más, iba a estar destinado pues a determinadas actuaciones en la ciudad, que duda cabe. Pero bueno, entendemos que también es un beneficio a la ciudadanía y ahí va. El último gran tema que iba en ese orden del día, el punto número 8, pues, en fin, la obra del Ayuntamiento de Écija y la aprobación de ese proyecto básico y de ejecución de las obras de terminación de las casas consistoriales. Este es el punto en concreto. Bueno, esperar que a partir de ahora sí que se cumplan los plazos, ¿no?, que están previstos, ¿no? Es una muy buenísima noticia también para la ciudad. Creo que en el enclave anterior me preguntabas precisamente, bueno, ¿y el ayuntamiento cuándo? Porque creo que estuvimos hablando, o creo que fue hablando con el plan contigo, recuerdo que hablábamos de ese mirador que tenemos ahora mismo en obra en el salón, y te comentaba, empezamos con el mirador, que es una realidad que va a estar finalizado a lo largo de este año. Esperábamos que ese calendario, que este paso tenía que haberse dado ya casi que el año pasado y haberse licitado el año pasado, pero bueno, también entendemos que la Junta de Andalucía también ha sufrido un parón en la gestión respecto a todo lo que ha supuesto la pandemia. Entendemos que bueno, los plazos van más bien atrasaditos, pero ha pasado ya por Comisión de Patrimonio. Nuestra parte, la labor que tenía que hacer el Ayuntamiento ya está hecha. Y ahora se trata de que hay que llegar a un acuerdo marco. El presupuesto que supone la ejecución de este ayuntamiento es de 5 millones de euros aproximadamente. Evidentemente, luego en la licitación eso puede bajar hasta un 25%, ya veremos, pero contamos que ahora mismo son 5 millones de euros. De esos 5 millones de euros, el Ayuntamiento de Écija tiene que poner 1,5 millones, que es el 30%. Por otro lado, el resto, esos 3,5 millones, 1 millón de euros lo pondrá la Junta de Andalucía y 2,5 millones vienen de fondos europeos. El Ayuntamiento de Écija va a ser, aunque tenga menos ingresos, va a aportar incluso más que la Junta de Andalucía, 1,5 millones y la Junta de Andalucía 1 millón.
O sea, medio millón de euros más que un ayuntamiento como el de Écija nos vendría pues muy bien, pero bueno, esas son las cuentas más o menos. El proyecto, fundamentalmente, ya lo explicó el delegado, es exactamente el mismo, no porque redactar un nuevo proyecto, entonces sí estaríamos hablando de mucho más tiempo. Estamos hablando que para 2025 ese ayuntamiento debe estar finalizado, si no tenemos la mala suerte de encontrarnos con otra empresa como Dragado que quiera venir a engañarnos. Y evidentemente no podíamos consentir que una empresa así engañe a Écija ni a la ciudadanía. Hemos tenido que esperar, pues vamos en ese orden, vamos a tener ese mirador, vamos a tener el ayuntamiento y el compromiso del alcalde era que una vez finalizado ese ayuntamiento, en la plaza del Salón iba a ser también pues la siguiente gran obra, porque nadie, yo creo que casi nadie en Écija, por no ser absoluta, casi nadie en Écija está contenta con la plaza que tenemos. Es que fíjese, hacíamos ayer aquí un ejercicio de memoria con el portavoz de Fuerza Écijana y entre unas cosas y otras, cerca de 30 años con la plaza sin estar en las verdaderas condiciones, ¿no?, que todos soñamos, ¿no? Desde aquel muro que se construyó en el año, creo recordar, 98 aproximadamente, si nos vamos a un escenario que todos podemos contemplar como el ideal ya, en esta tesitura en la que estamos, 2025, 2026, al final estamos hablando de cerca de 30 años. Cerca de 30 años y de todas maneras, incluso así, los pasos que ya se han andado en esta plaza ya no nos van a permitir la plaza que a lo mejor quisiéramos exactamente, porque ya tenemos unas limitaciones. Ahora existe un parking que antes pues no existe y hay que tenerlo en cuenta. No tenemos la profundidad suficiente para tener un arbolado. No hay manera. Tendremos que encontrar cuál es la manera, porque es cierto que bueno, hay muchas opciones, estamos viendo en muchos lugares diferentes donde a lo mejor no existe ese sustrato, esa capa que necesita, aparte de soporte, evidentemente el sistema radicular necesita para anclarse y que ese árbol no se caiga. Evidentemente, bueno, pues tiene que vivir en unas condiciones y tendremos que encontrar cuál es la manera de encontrar las carencias que todos estamos diciendo, que es un solar. Queremos agua, queremos sombra fundamentalmente, el verano aquí no es flojo, y un sitio cómodo para estar en esa plaza, con los materiales lo más adecuado posible. Por tanto, importantísimo que ya damos un paso, que tenemos que establecer ese documento marco en el que se consignen las cantidades que las que tenemos que pagar lo sabemos, pero ahora lo que se hace es como un calendario de pago. ¿Qué cantidad es la que hay que poner? Porque evidentemente en el presupuesto lo vamos a ir cerrando y es importante que sepamos qué cantidad es la que tiene que ir. Si el presupuesto se aprueba antes de tener ese documento, no va a ser impedimento, dejaremos una partida abierta en la que luego tendremos que hacer los traspasos correspondientes y eso no va a ser impedimento para que el ayuntamiento, lo que es las casas consistoriales, se inicien cuanto antes. El ayuntamiento, desde luego, de Écija, el equipo de gobierno va a facilitar para que cuanto antes esté en marcha esa obra. A ver si damos con una empresa un poquito mejor que Dragado, ¿no? Esperemos. Ojalá, y esto es un deseo, y ojalá pues sea una empresa écijana como la que ahora mismo tenemos en el Mirador de Peñaflor, que bueno, es que es una empresa que la está llevando y que creo que, aparte de la solvencia técnica que tiene y profesional, evidentemente, pues bueno, creo que cualquier empresa de su ciudad quiere decir, voy a dejar mi seña de identidad. Entonces yo creo que muchas empresas écijanas pues van a querer también hacerse cargo y ojalá, porque ya te digo, el proyecto es básicamente el mismo, con los estudios que ya se hicieron geotécnicos, ya eso también, todo lo que suponía aquí de los pilares, que si suponían problemas o no, todo eso está solventado, los problemas que había se han solventado y ahora mismo pues bueno, es cuestión de que se licite, de que se adjudique pronto y que empiece en cuanto antes, que la ciudad, que está muy enfadada, y yo lo entiendo, con un tema como ese, estamos todos muy enfadados, quiere que salga adelante y que se vea que evidentemente, pues bueno, hacemos también nuestro trabajo. Por supuesto que sí, es lo que deseamos todos, naturalmente. Bueno, eso en cuanto al orden del día, y luego en el capítulo de las mociones, Rosa Pardal, se presentaron dos, una a cargo del Partido Popular y otra a cargo del Gobierno local de la ciudad,
el Grupo Municipal Socialista, imagino que querrá incidir fundamentalmente en la que presentó su grupo. Cuéntenos. Sí, habían 3 mociones, una se retiró por cuanto, ahora la comentaremos, pero empezamos con la del Partido Socialista. Bueno, respecto a esto tenemos también, es una cuestión en la que estamos incidiendo respecto a materia urbanística en la ciudad. Son muchas las obras que, o bien por las catas arqueológicas previas que tienen que hacerse, sobre todo cuando estamos hablando del centro de la ciudad, que es que prácticamente nadie quiere construirse nada en el centro se nos va a envejecer, se nos va a caer, porque es que las trabas burocráticas en cuanto al otorgamiento de licencias son un mundo. Ahora mismo, bueno, hace unos meses, creo que fue en el mes de noviembre, creo recordar, octubre, noviembre, traíamos una moción en la que nosotros proponíamos a la Junta de Andalucía incluso asumir competencia para que esos informes arqueológicos con el arqueólogo que tenemos en nuestro ayuntamiento pues fuesen más rápido. Decía que a lo mejor la cata arqueológica se hace en una semana y tardaban 6 meses en darte ese informe. ¿Por qué? Pues porque la Junta de Andalucía ha reducido el personal, no hay personal suficiente para realizar esos informes. Bueno, pues en este caso estamos hablando de lo mismo. Estábamos hablando de un trámite necesario en cultura, en este caso es en cultura, en el que la falta de personal y recursos materiales impide que un informe que debe estar, entiendo, vamos a poner un mes, y mucho es, pues que se tarden también 6 o 7 meses, 8 meses. No podemos esperar a comprar un solar, esperar 6 meses para un informe, esperar otro año para otro informe, cuando al final lo que se trata es de dinamizar la economía, y la economía se dinamiza agilizando también los trámites burocráticos y administrativos. Al contrario, se va paralizando. Claro. Exactamente. Por lo tanto, si hay empresas también de nuestra ciudad que quieren hacer obra, pues es un desastre, porque es que lo que pedimos fundamentalmente, como digo, es que se dote de recursos humanos, de material, a esas personas que hacen esos informes, que van reduciendo. Lo estamos viendo prácticamente en todos los servicios que se presta a la ciudadanía. Ya no es la sanidad pública, que es claro y evidente en la situación que estamos, no estamos hablando de educación, hablábamos incluso de la moción que traíamos el mes anterior, en la que había un recorte en el personal de los servicios que los programas Orienta están prestando, y ahora estamos hablando también de todos esos servicios que se prestan a la ciudadanía en cuanto a informes necesarios para el otorgamiento de licencias de obra. Madre mía. Fundamentalmente, lo he resumido por no entrar en muchas profundidades técnicas, es pedir que... Sí, pero que seguro que muchos de nuestros telespectadores lo estarán, o lo habrán, o lo estarán sufriendo. Claro. Muchísima gente que está esperando, y muchas veces me pregunta, pero bueno, ¿qué pasa que en el ayuntamiento, y piensan que es el ayuntamiento de Écija el que no da esa licencia? Y no es el ayuntamiento, el ayuntamiento tiene que dar esa licencia de obra, pero previo a eso, siempre dependiendo, ahí si queremos instalar una piscina también necesitamos el informe, pero en este caso a lo mejor de sanidad. No es el caso, ¿no?, de que en este caso sí que no están tardando, pero son distintos informes necesarios dependiendo de la obra y dependiendo también de dónde se hagan. No es lo mismo hacerlo en casco histórico que a lo mejor en el extrarradio, por ejemplo. Por tanto, bueno, nos decía, por ejemplo, la portavoz del Partido Popular, que es que, bueno, es que la gente se está jubilando y es que no tienen personal y que no les da tiempo. En ese caso, yo sí, bueno, tengo que decir que evidentemente hay menos personal, el ayuntamiento lo está sufriendo, porque efectivamente la tasa de reposición fue precisamente Mariano Rajoy, y ella votó a favor de ese recorte, de que si se jubilaba, lo pongo más facilito, si se jubilaba gente en el ayuntamiento, en la administración pública, en la Junta de Andalucía, pues no se podía sacar esa plaza, porque había que ahorrar dinero. Pero claro, eso está a costa de que a día de hoy, pues nosotros ya en 2016, sabiendo que en el ayuntamiento nos iba a pasar, y así tenemos, que ahora se rasgan las vestiduras de que no hay bomberos, de que no hay policía, de que no hay personal aquí, no hay personal allí. Nosotros ya lo advertimos en 2016, que con esas políticas que entonces defendía íbamos a tener estos problemas a día de hoy, porque no mirábamos a ese momento de ahorrarme este dinero hoy, sabiendo que el problema lo voy a tener mañana. Y hoy lo tenemos, el problema, efectivamente. Evidentemente hemos recuperado esas tasas de reposición y evidentemente pues tendremos que
fomentar que haya más contratación. El problema es que nosotros no podemos contratar a todas las personas que quisiéramos. Respecto a la moción que presentó el PP, portavoz, ¿algo que comentar? La que iba a presentar Podemos, que finalmente no se debatió. A ver. Bueno, la moción del Partido Popular es una moción que evidentemente estábamos de acuerdo totalmente por una cuestión muy básica. Fue un acuerdo presupuestario que llegamos con el grupo Podemos y bueno, está prácticamente, lo único que le pedimos es que, bueno, no que se iniciara un expediente de estudio para la instalación de bonificaciones, es decir, que cuando vayamos a pagar el impuesto de la contribución, además de las bonificaciones que ya se tienen, por ejemplo, por temas de familia numerosa, pues haya otra bonificación que era si hemos instalado placas fotovoltaicas de autoconsumo. Entonces, nosotros evidentemente, yo le decía también que evidentemente los gobiernos que en su agenda tienen estas políticas, pues las trabajan y evidentemente también ponen recursos para que funcione, porque yo puedo decir, soy muy ecologista, yo quiero bonificaciones, árboles y de todo, pero no pongo ni un recurso, es decir, no se pone ni un duro ni un céntimo en el presupuesto para esas cuestiones. Entonces, en estas medidas que teníamos claras y somos partícipes de ellas y totalmente de acuerdo, precisamente porque en el año 2018 lo primero que hizo el Partido Socialista a los pocos meses de llegar fue derogar el impuesto al sol, que la señora Heredia votó a favor, en contra de esta moción, que era, digamos que fue el paso más grande, el retroceso más atrás que dimos precisamente en transición ecológica, porque se penalizaba, o sea, si tú ponías una placa fotovoltaica te penalizaban, y eso es lo que votó la señora Heredia y dijo, no, aquel que lo ponga que pague, había que pagar por todo. Y evidentemente a los 3 meses, pues en el mes de octubre, esto fue mayo, junio, y en junio se llegó al gobierno y llevábamos ya unos cuantos de años con esta ley y en 3 meses, como digo, se derogó. Entonces ahora viene porque al parecer alguien por ahí le ha dicho, oye, mira, que es que quiero poner esto y tal. En fin, nosotros ya es un trabajo que tenemos muy avanzado, que tenemos muy claro, o sea, porque habrá bonificación. Va a haber esa bonificación. Bueno, nos falta solamente un informe, está ya el texto todo hecho y bueno, la intención era que si, bueno, el pleno sabéis que era el día 28, festivo, y se ha adelantado. Yo creo que en una semana más podría haber estado y hubiese ido ya esa modificación, esa ordenanza, que va a ser un beneficio. Es decir, que si alguien quiere instalar una placa fotovoltaica en su casa, que además le va a suponer otro beneficio, y es que va a ahorrar energía, no una placa solar para calentar el agua al termo, que es que alguien habló, incluso la señora Heredia, pone placas solares, no, placas fotovoltaicas, que lo que hacen es una transformación de la energía solar en energía eléctrica que nos suministra para poner una lavadora, para ver la televisión o para un calentador o el aire acondicionado, que nos viene muy bien en verano. Pues para eso colocamos nuestras placas, y además que evidentemente tienen un coste, sabemos que tendremos que trabajar en los costes de esas instalaciones, pero va a tener, además de ese ahorro energético, en el coste de su factura de la luz, van a tener un ahorro luego en el recibo de la contribución del IBI. Por tanto, estamos ahorrando, y un doble beneficio también hacia la naturaleza, con menos, evidentemente, contaminación, porque es una energía limpia. Y la última de las mociones, o no mociones en este caso, porque la moción estaba, pero no se debatió finalmente porque la retiró el Grupo Municipal de Podemos Écija, que ya su portavoz, unos días antes a la celebración del Pleno, anunció la presentación de la misma. Era una moción para, bueno, instar a que las entidades bancarias atendiesen de forma presencial, ¿verdad?, muy especialmente a nuestras personas mayores, jubilados, personas con discapacidad, etcétera, etcétera, un asunto muy de actualidad. Y claro, es que hace escasamente unos días se ha firmado a gran escala, a nivel nacional, un gran acuerdo para la adopción de medidas en este sentido, ¿no? Bueno, la importancia de las iniciativas populares, porque yo creo que todas las personas saben que el señor San Juan, precisamente un señor mayor que se va al banco... Más de 600.000 firmas ha recogido. Exactamente. Pues bueno, se siente maltratado por el personal de la banca, porque está claro que hay una brecha en la digitalización y las personas mayores, bueno, yo digo que muchas veces también, yo también me pierdo un poco a veces, pero es cierto que, bueno, mi padre a lo mejor
tiene que hacer un trámite a través de internet y lo primero que te pide es un correo electrónico. Y ya no es solo manejo un cajero en un momento determinado, sino que te piden que tengas un correo electrónico, al final tienes que tener internet en casa, tienes que tener un ordenador o un móvil. Entonces, evidentemente, este hombre decía, yo soy mayor pero no idiota, ¿no? Mayor pero no idiota, y me parece que con toda la razón. Y bueno, ahí sí tenemos que agradecer que este gobierno sí que desde luego con la ministra Calviño, la ministra de Economía, se puso al frente y también ha presionado a los bancos, a la patronal de estas 3 asociaciones, entidades que acogen y aglutinan a todos los bancos, y en cierta manera pues se les ha presionado, que es lo que tiene que hacer el gobierno en protección de la ciudadanía y en este caso de nuestros mayores, que no podemos olvidar que, bueno, que evidentemente están ahí, que tienen sus recursos económicos, que van a los bancos y tienen que ser bien tratados. Por tanto, recuerdo, porque estaba siguiendo esta noticia con preocupación, porque evidentemente era una demanda de la ciudadanía, y a mitad de febrero la ministra dijo que a final de mes pues iba a llegar un acuerdo, se ha sacado un protocolo con 10 medidas, y la más interesante quizá, bueno, aparte de que se tienen que formar, y la mayor de las exigencias es que había un horario, se ampliaba desde las 9 a las 2 de la tarde, todos los días, la atención, y evidentemente se les iba a hacer, hay que decir que esto tienen 6 meses para la aplicación de estas medidas, y que bueno, evidentemente se va a crear una comisión de seguimiento para comprobar que de hecho, claro, tengo que decir que en este tiempo, durante la pandemia, zonas rurales, porque además esto tampoco ayudaba a las zonas rurales, esta desconexión total, si estamos hablando también de que hay zonas rurales que se están despoblando, pues era una manera también que el sector financiero se estaba retirando, y era una manera también de fomentar esa despoblación. Pues durante la pandemia, por ejemplo, se han estado llegando a través de autobuses, a través de acuerdos con los distintos ayuntamientos, ese acercamiento de ese servicio financiero precisamente al pueblo. Y hay 2 leyes, el proyecto de ley de servicios de atención al cliente que va a estar en la semana próxima, posiblemente se lleva al Consejo de Ministros, si no se ha llevado ya esta semana, y precisamente ya se ampliaba también dentro de esos servicios al sector financiero. Y luego, por otro lado, también hay una creación de la autoridad de defensa de los clientes que van a los bancos financieros, y esta ya va a ser más durante el mes de marzo o abril, que lo veremos también, y son, digamos, 2 herramientas que se van a utilizar para garantizar que la banca, pues oye, que últimamente, con perdón, pero la veíamos como que estaba ya por encima de todo y era nuestro dinero el que está en el banco. Exacto. Pero parece que había que pedir por favor que te atendieran, y la verdad que no eran los servicios más adecuados. Por tanto, como decía, agradecer al gobierno que ha actuado correctamente, y desde luego este señor que que ha tenido esa valentía, valenciano, médico y con 70 y tantos largos años, que ha tenido la valentía de presentarse. Sí. Muy bien lo ha hecho, y se ha puesto de cara a un sector importante, y entiendo que ha ganado la batalla como no podía ser de otra manera. Pues lo vamos a dejar aquí, una vez que hemos repasado convenientemente todo lo que dio de sí, fundamentalmente este pleno celebrado el pasado lunes. Recordarles también a todos ustedes que el próximo lunes estaremos con todos ustedes en directo desde la Plaza de la Constitución, 11 en punto de la mañana, el Día de Andalucía, 28F, día grande de nuestra tierra, de nuestra comunidad autónoma, con ese tradicional acto de izada de la bandera, y luego ya nos trasladaremos, porque a las 11:30 en punto de la mañana está previsto que arranque ese gran acto central para reconocer a las entidades del año y, por supuesto, ecijana y ecijano del año. Así es que, Rosa Pardal, algo que comentar sobre ese día, esperar que todos lo celebremos convenientemente, ¿no? Exactamente eso iba a decir, simplemente desear, anticipar feliz Día de Andalucía, y que, que vamos a estar en la tradicionalizada de bandera, esperar a que muchos ecijanos y ecijanas se puedan acercar, que ahora, siempre yo todavía estoy con prudencia, pero sí es cierto que este año ya lo podremos hacer de mejor manera y se podrán acercar, y luego estamos en el teatro reconociendo al ecijano que está en esta casa, y a la ecijana del año, Beatriz,
a Daniel y a las dos entidades, como decía la hermandad de Confalón por otro lado, que se le van a dar ese reconocimiento de su labor a lo largo del año. Así que esperamos a todos los ecijanos y ecijanas, o por lo menos que disfruten de nuestro gran día de nuestra comunidad. Por supuesto, es lo que le deseamos también. Portavoz, muchísimas gracias. Rosa Pardal, la portavoz del Grupo Municipal Socialista en el último enclave local de la semana. Gracias a todos por la atención prestada. Un cordial saludo. Buenas noches.